Días a todos, Dios les bendiga. Me siento profundamente emocionado en esta mañana. Quiero decirles que tengo muchas emociones en este momento. Primero por estar aquí en esta ciudad donde mi familia y yo fuimos muy felices, muy felices. Cuando regresamos de Europa hace 4 años y llegamos aquí, yo me quedé perplejo. Y le dije al Señor, ¿qué voy a hacer yo aquí? Pero con el paso del tiempo, yo creo que el Señor en su sabiduría tenía mucho que enseñarme aquí en Villahermosa, y especialmente en este lugar, en esta iglesia. Quiero decirles que su manera de creer en Dios me conmovió. Yo no creo que somos los pastores los que educamos a las iglesias, yo creo que son las iglesias las que educan a los pastores. Y después de venir de un ambiente semisecularizado, aquí escribí una de las obras, porque por lo menos más se ha vendido. El chico de las fiestas escribió aquí en esta iglesia, por si no lo sabía. Aquí en este lugar escribí, encontré la inspiración, una obra que está en Interamérica, está en México, está en Estados Unidos, y en España también. Y el verlos a ustedes me enseñó muchas cosas. Por eso esta mañana he sido yo invitado ahora a Montemorelos, a la división de posgrado. Voy a estar en la Universidad de Montemorelos en la división de posgrado para sirviendo a Dios a partir del próximo mes. Y celebro venir a darles las gracias a ustedes. Yo como ministro me he formado en diferentes iglesias, pero esta iglesia me ha dejado una marca particular, porque ustedes tienen una forma de entender a Dios que yo no la conocía, y ojalá que se mantengan en eso, y ojalá que esa sencillez para entender a Dios para aquellos que tenemos demasiados pájaros en la cabeza, nos enseña a depender del Padre Celestial, especialmente a las mujeres. En esta iglesia yo admiro profundamente a las mujeres. Están muy por encima de nosotros. Ojalá que ustedes sigan ejerciendo ese liderazgo extraordinario en sus casas y en la iglesia. Y ojalá que la iglesia un día se los reconozca mucho más de lo que ahora lo hace. Esta mañana voy a hablar acerca del sábado. Quedó pendiente alguna vez mientras estuve yo aquí. Vamos a poner la presentación, por favor. Muchas preguntas acerca del día sábado. Y cuando estaba yo por acá, dije, voy a hablar acerca del sábado porque oigo mucha confusión en torno al cuarto mandamiento. Que les voy a hablar y nunca lo dije, y cuando llegó el momento ya estaba yo en otro lado. Así es que esta mañana, aquel tema pendiente del cuarto mandamiento, nosotros tenemos 3 tipos de hermanos en la iglesia que entienden el mandamiento del sábado. Es el más icónico de la iglesia adventista, sobre todo en algunos sectores, el del sábado. Hay gente que cree que si guarda el sábado pero viola los otros 9, está dentro del reino de los cielos. No, el que importa es el sábado, los demás no importan. Eso no es así. Pero hay gente que entiende el sábado desde la perspectiva de los límites. Tú le preguntas, ¿qué es guardar el sábado? Y te dice, no hacer esto, no hacer aquello y no hacer lo otro. Y ya está. Y hay una serie de listas que la gente hace en diferentes partes del mundo, conforme va viajando, va mirando el mundo, hay gente que tiene sus restricciones a partir de su realidad social. Entonces, aquí en México nosotros tenemos, en Latinoamérica, tenemos una serie de restricciones en relación con el sábado, que no se puede hacer esto, que no se puede hacer aquello, que no se puede hacerlo. Así hay gente en la iglesia. Así hay hermanos en la iglesia que dicen, ¿qué es guardar el sábado? No ver tele, no hacer aquello, no hacer esto y no hacer lo otro. Yo tenía una abuela mi abuela era adventista de hueso colorado, de esas viejitas bravas, que a mí no me daba opción. Yo crecí en el calor, pero en el calor del desierto del noroeste de México. Y ella me decía, el sábado, ¿qué puedo hacer? No, decía, abuelita, ¿puedo hacer esto? No. ¿Y puedo hacer aquello? No.
¿Y puedo hacer lo otro? No. Y entonces yo decía, ¿qué puedo hacer? Y entonces le decía yo, abuelita, ¿por qué no puedo tomar mi bici en sábado? ¿Por qué no puedo hacer aquello? Entonces la viejita se ponía en posición de jarra, o sea, le hacía así. Y me decía, ¿por qué Dios dice? No, pues así por la buena sí, decía yo. Ninguna explicación. Pues era un niño, pero yo era un niño muy inquieto, muy preguntón, fastidioso. De esos niñitos que, ¿por qué? Y, déjame en paz, niño. Cuando un niño pregunta por qué, no es tonto, ¿eh? El hecho de que sea nanito no quiere decir que sea tonto. Y entonces llegué a la adolescencia y todavía machaqué más. ¿Por qué Dios no quiere que yo haga nada en sábado? ¿Qué gana Dios con que yo no haga nada? ¿Por qué? ¿Qué gana? Y entonces me decía mi abuela, para que descanses. Y yo le decía, pues yo con 1 hora tengo y ya basta, ¿no? ¿Qué tengo que andar descansando yo 24 horas? Déjame en paz. ¿Por qué tengo? ¿Qué gana Dios? ¿Por qué? Tiene que haber un descanso. Tiene que haber una lógica. Eso de que yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer aquello. Tiene que haber un porqué, tiene que haber una razón. Y entonces tenemos el siguiente nivel de hermano, el sentido de la verdad. Es decir, y es que yo guardo el sábado, pastor, porque está en la Biblia. Efectivamente. Palomeado. Es decir, ahí está en la Biblia, pastor. Pues, tú buscas en la Biblia y no va a aparecer el domingo, ni el lunes, ni el martes. Va a aparecer el sábado. En todas las Biblias, incluyendo las Biblias católicas, va a aparecer el sábado. Es verdad. El sábado es verdad. ¿Por qué guardas el sábado? Porque es verdad. ¿Pero por qué descansas? Porque es verdad. Sí, nada más que eso no basta. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esa verdad? Es decir, cuando tú dices, es que yo tengo que guardar el sábado porque es verdad. ¿Y? Ahí llegamos a un nivel epistemológico que los filósofos dicen que es el estudio de la verdad. Pero, ¿por qué Dios quiere que yo descanse? Entonces llegamos al tercer punto, al tercer tipo. Hay muchos hermanos que se quedan en el primero, ¿eh? El primero, yo no hago esto y no hago aquello, ese guardar el sábado, ya está. Y pues supuestamente a los jóvenes y a los niños le toca las narices. ¿Por qué no puedo yo hacer esto? Porque hay muchos lugares donde los adventistas son variopintos, ¿eh? Los adventistas son variopintos, hay todo tipo de especímenes en diferentes partes del mundo. Y en algunos lugares te dicen que no se puede tomar el transporte público en sábado, que no se puede hacer esto en sábado, que no se... Bueno, los judíos al día sábado le metieron 39 reglas. Los adventistas ya pasamos las 39, ¿eh? Y vamos por más. En diferentes partes en cada cosa que uno se queda, la creatividad humana es alucinante. Pero hay otros hermanos que te dicen, guardar el sábado, yo guardo el sábado porque está en la Biblia y es la verdad. Sí, cierto. Y agarran a bibliazos a gente de otras denominaciones. Mire, aquí está, la Biblia dice. ¿Y si es? Pero cuando tú le preguntas, oye, ¿y cuál es la razón por la que Dios quiere que tú guardes el sábado? ¿Qué hay detrás de esa verdad? ¿Qué gana Dios? ¿Qué quiere hacer Dios con ese reposo, con ese descanso? No sé. Algún día la vida, tus hijos, tu cabeza o alguien te va a confrontar con eso. El significado del cuarto mandamiento. Me parece a mí que es muy importante y está muy por encima de los límites, las restricciones. Y en algunos casos, en el sentido de la verdad, el significado que hay detrás del cuarto mandamiento. Y tiene un sentido muy importante, porque es un asunto que tiene que ver con la vida cotidiana de las personas. Nosotros tenemos que darle a la gente respuestas que tienen sentido. Así que, mis queridos hermanos, voy a hablar en esta mañana acerca del significado del cuarto mandamiento. Cuando hablamos de eso, tenemos que pensar en el tiempo. El tiempo, dice el diccionario de la lengua española,
que es la magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos estableciendo un pasado, presente y un futuro. Otros dicen que el tiempo es la medida numérica del movimiento. Y cuando hablamos del sábado, estamos hablando de tiempo porque es el mejor regalo que Dios pudo habernos dado a nosotros. Es el mejor regalo que tú le puedes dar a otro, ¿no? Cuando en una familia, tú piensas en una familia, el mejor regalo que le puedes dar a tu familia o a tus hijos es tiempo. Es tiempo. Hace mucho tiempo, en la Segunda Guerra Mundial, se inventó ese rollo del tiempo de calidad. Eso es una tontería. Hay algún psicólogo aquí, alguien me va a fastidiar la vida, algún maestro. Eso del tiempo de calidad lo inventaron en Estados Unidos para que convencer a las mujeres, porque les estaba entrando la depresión. Pues fueron a la guerra los varones y las mujeres tuvieron que ir a trabajar, pues dejaron solos a los niños. Durante la época de la Segunda Guerra, un poquito antes, y entonces dijeron, no, inventen algo para que las mujeres, no, lo que importa es el tiempo de calidad que estás con el niño. A ver, explícale al niño, en este momento empieza el tiempo de calidad. O sea, eso no lo va a entender un pequeñito, o estás o no estás, y ya está. Mis queridos hermanos, todavía hoy andan machacando con eso en algunos lugares. El punto es que nosotros, el Señor quiso darnos el mejor regalo. ¿Cuál es el mejor regalo? Tiempo para una familia. Tiempo. Y Dios pudo habernos dado muchas cosas y le dijo, les voy a dar, cada semana les voy a dar mi tiempo para convivir. Vamos a estar juntos y vamos a ponerlo a partir de un mandato. Todas las semanas ustedes tienen que estar conmigo. Cada semana vamos a separar un tiempo. En segundo lugar, hay que decir que Dios colocó su señal, su sello distintivo sobre un día. Pudo haberlo colocado en una ciudad. Todavía hay gente que cree que Jerusalén es santa, Todavía hay gente que cree que Jerusalén, cuando vayas a Jerusalén es más peligroso que ir a Tamaulipas. Eso es Michoacán, es un santuario al lado de Jerusalén. Tú vas en el autobús y adelante va un tanque de guerra, contador. Adelante va el tanque de guerra y atrás va un jeep con una ametralladora. Pero eso no sale en la tele. Peligrosísima la ciudad de Jerusalén. Todos los días hay balazos. De santa no tiene nada, Dios pudo colocar su señal sobre una ciudad, no lo hizo. No hay ciudades santas en este mundo. Dios pudo colocar su señal sobre un monte, no lo hizo. No hay monte santo. Ni siquiera sabemos dónde estaba el Sinaí. Hay como 50 hipótesis dónde pudo haber estado el Sinaí. Cuando llevan a los turistas a Jerusalén, ahí está el Sinaí. Pues, ¿quién sabe si será? Ni siquiera sabemos, tenemos la exactitud. Dios coloca su señal sobre el tiempo, algo que es intangible, sobre el día sábado, y lo da en la creación. Dice, esta va a ser la señal de mi presencia y de mi pacto. Y como sabemos, el sábado Dios le da 3 atributos, famosos atributos, porque Dios lo bendice, Dios reposa en él y Dios lo santifica. 3 elementos que no le da a otro día ni a otro elemento de la naturaleza. Y eso no es cualquier cosa. Dios dice, este espacio va a ser un espacio bendecido, bendito, va a ser un espacio de descanso y va a ser un espacio de santidad. Y entonces llegamos al punto que la forma esencial del sábado, pues es tiempo. El pueblo de Israel no tenía un lugar para adorar a Dios. Cuando llegaba el 7º día, ese momento, en el lugar donde estuviera, era sagrado. Se hacía sagrado. Iban en el desierto caminando y en el lugar donde los pillara el recorrido, ahí, en ese lugar, se hacía un santuario en el tiempo. Por eso el sábado se convirtió en un santuario en el tiempo. Pero si hablamos del tiempo,
El tiempo tiene dos características, quizá tenga más, pero por lo menos hay dos características que tiene el tiempo. El tiempo es universal, en todos lados. Y el tiempo es inmutable, no se puede cambiar. Así es la ley de Dios. La ley de Dios es universal y la ley de Dios es inmutable. La ley de Dios se aplica a todo el universo, incluyendo a los mundos no caídos, incluyendo al reino de los cielos. Y la ley de Dios no se puede mover, no se puede cambiar. Por eso Dios coloca en el tiempo su señal, por esa universalidad y por esa inmutabilidad. Y entonces entramos ya a cuáles son esas señales del cuarto mandamiento. Y cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, se nos aparece Éxodo 20, del 8 al 11, un mandamiento que nosotros lo conocemos desde niño. Y vemos que la razón para guardar el sábado en Éxodo 20, del 8 al 11, es la creación de Dios. Porque dice, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Y ahí viene la razón. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. La razón para guardar el sábado, ¿cuál es? La creación. Luego entonces, el sábado es una señal de creación. El sábado te recuerda quién te hizo a ti, de dónde vienes, a dónde vas, cuál es tu origen, para qué estás aquí. Todos esos elementos hay que recordarlos cada semana, porque uno se le olvidan, ¿eh? Y eso se llama identidad. Eso se llama identidad. A nosotros se nos olvida. Tú le preguntas a la gente en la calle, oiga, ¿usted qué hace aquí? Como que, ¿qué preguntas me hace usted? El día sábado nos recuerda de manos de quién salimos. ¿Qué es lo que somos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito de vida? ¿Cuál es el sentido del futuro? Dios nos revela la razón de ser de nuestra existencia cada semana. Nos dice, oye, si yo te hice, yo te he creado. Tú eres pueblo mío, origen de mis manos. Dice la palabra de Dios ilustrando con los animalitos, ovejas de mi prado. Cuando nosotros en la televisión o en las noticias o en las películas, que por más que le dice uno a la gente que no vea telenovelas, que por las telenovelas enferman a los demás, porque es literatura de la más vulgar que pueda haber, y viendo tanta tele, tanta novela, tanto internet, te hace sentir miserable, y en la semana te hacen sentir que no vales nada, que no sirves para nada. Vienes a la iglesia y el Señor te dice, mío eres tú. Yo te engendré hoy. Acuérdate de que yo te he creado y tú tienes un propósito en esta vida. Ahora con la pandemia, el tema de la depresión ha crecido de una manera alucinante. Y ante esos escenarios, la palabra de Dios, hermanos. El sábado nos recuerda de dónde venimos, a dónde vamos. ¿Qué hacemos aquí? Y por supuesto descubrimos nuestra naturaleza espiritual. Los seres humanos somos espirituales por naturaleza. Cuando uno va al estadio de fútbol, el fútbol es popular porque el fútbol es un elemento espiritual. La música, el rock, los conciertos de rock, la cinematografía, todos esos elementos son elementos que evocan la espiritualidad de los seres humanos. Por eso son populares. Por eso son populares. Incluso los científicos, el mundo académico, luego se andan metiendo en temas de espiritualidad porque casi se sienten luego infalibles. Y eso ya es estar tocando
elementos de la espiritualidad humana. Pero en la Biblia, no sé si ustedes recuerdan, que hay otra parte donde aparecen los 10 mandamientos. Aparte de Éxodo 20, ahí en Deuteronomio 5 aparece la redacción de los 10 mandamientos. Y todos están iguales menos el cuarto. Y el cuarto mandamiento en el Deuteronomio 5:15 está diferente. La redacción de los 10 mandamientos está igual, pero en Deuteronomio 5:13 al 15 dice lo siguiente, fíjense nada más: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni tu animal, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que tu siervo y tu sierva puedan descansar como tú. Y ahí viene la razón para guardar el mandamiento. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. ¿Cuál es la razón para guardar el sábado? Aquí ya no es la creación. Aquí es la liberación de Egipto. El mismo mandamiento que le enseñaba al pueblo de Israel la creación, ahora le enseña la liberación de Egipto. Y el mandamiento les recordaba, cada sábado que llegaban les decía: somos libres. Somos libres. Un pueblo que pasó 400 años esclavo, los mexicanos pasamos 300 y todavía no se nos quita la mente de conquistado, y a ellos 400 años de esclavo. El sábado tenía una función de quitarles la mentalidad de esclavo, de quitarles la mentalidad de pueblo sometido. Es una brutalidad eso en una sociedad, Es una brutalidad en una sociedad. Y Dios le dijo: esta va a ser la señal de que son libres. No convences a un pueblo de que es libre. Y el Señor lo tenía que convencer cada sábado. El sábado le recordaba: ustedes son mis hijos, ustedes son creación mía y ustedes son libres, no son esclavos. Señal de libertad. Señal de libertad. Les recordaba la liberación de Egipto y la promesa de la redención futura. En el futuro vamos a ser plenamente libres. Y el mismo día que a ellos les recordaba la creación, les recordaba la liberación del pecado. ¿Ustedes recuerdan qué día Jesús celebraba sus sanamientos? Especialmente el sábado. ¿Para qué? Para devolverle al día el sentido de libertad. Los fariseos y los escribas se ponían muy pesados cuando Jesús celebraba sanamientos en sábado. Pero Jesús vino a recordarles a su pueblo que el día sábado es un día de libertad. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque hoy te encuentras con el Padre Celestial de manera especial. Por eso, si en esta ocasión tú vienes con una carga, tú vienes con un problema, con un pecado que no puedes superar, al Señor clama y la promesa es que Él te libertará. Si tienes algo que te agobia, no dejes de venir a la iglesia, no dejes de buscar al Señor el día sábado. Es un día que es poderoso por la presencia de Dios. Es la presencia de Dios la que santifica este día maravilloso. Y este es el día de la libertad. Como tú estés, no deje de venir a la iglesia. No deje de venir a la iglesia, no deje de adorar al Señor en sábado. Porque Dios tiene poder para liberarnos de cualquier pecado. Dice Romanos 6:12, no reine el pecado en vuestras vidas. No reine el pecado, no tiene por qué reinar. Y si tú dices, no puedo, ven al Señor. El día de la liberación. Y también dice la palabra de Dios en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad
os hará libres. El sábado es el día de libertad. Oiga, pero si Dios tiene poder para salvar, y claro que tiene poder, hermano, pero es su presencia, su encuentro, lo que te hace libre. Acércate a Él. Por eso es tan importante el cuarto mandamiento. Pero no nada más es señal de creación ni señal de libertad el día sábado. El sábado también es señal de salvación. Cuando era pequeño, yo me preguntaba, muchas veces me pregunté, como seguramente más de un niño adventista se pregunta, ¿por qué Dios quiere que yo no haga nada en sábado? Y varias veces el Señor me llevó a estas lecturas. Porque así dice Jehová, Isaías 30:15, el Señor: en la conversión y en el reposo seréis salvos. ¿Cómo? ¿Acaso en el reposo es uno salvo? Sí. Y luego dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Descansando, uno se salva descansando. Caramba, ¿qué es eso? Yo no lo entendía. Nosotros, hermanos, tenemos una forma de entender la vida y entender la libertad a partir de la cosmovisión en la que hemos crecido, a partir de los contextos latinoamericanos que hemos crecido. Y pues no podemos quitar eso tan fácilmente. Y nosotros pensamos que para ser buenos hay que ganarlo. Esa es nuestra parte de nuestra cultura con la que hemos crecido. Y hay mucha gente que cree que al cielo se va a ir si se porta bien. Eso no es bíblico. Hombre, ¿qué me está diciendo aquí el pastor? Eso no es bíblico. Señor, apúntame, mira, me he portado bien. Por cada cosa que te porta bien, te apuntan 50 que te portaste mal. Mejor ni andes diciendo eso, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Nosotros somos salvos, dice la Biblia, cuando descansamos. ¿Qué es eso? Yo no entendía el cuarto mandamiento. Y yo no entendía específicamente esa parte que dice, no hagas en él obra alguna. O sea, ¿qué es eso, Señor? Cuando llegué a la adolescencia, la cosa hizo crisis. Ahí sí yo ya no obedecía a mi mamá. No me hagan caso los muchachos, no me hagan caso. Pero o sea, ya no, mi abuela y mi madre, es que dice la Biblia, pero ¿por qué? No puedo hacer obra alguna. Y me daba vueltas la cabeza. No hagas en él obra alguna, no hagas en él obra alguna, no hagas en él obra alguna, hasta que la cosa hizo sentido y se acomodó en la cabeza. ¡Claro! No hagas en él obra alguna, porque así es la salvación. Aquellos que queremos ser salvos en Cristo Jesús, no podemos hacer obra alguna para ser salvos. Eso se llama justificación por la fe. Somos salvos por fe en Cristo. Todos aquellos que somos salvos en Cristo, no hacemos obra alguna para ser salvos. ¿Por qué? Porque dependemos de su gracia y su poder. Luego entonces el sábado ilustra la salvación por la fe. El sábado es una ilustración de cómo te salvas tú y cómo me salvo yo en Cristo Jesús. Descansando en Cristo. Mis queridos hermanos, por eso el domingo es lo contrario en el tiempo del fin. Si el sábado ilustra la salvación por la fe, ¿qué ilustra el domingo? La justicia por obras. La justicia por obras. Todo aquel que se quiere salvar por sus propias obras, pues está perdido. ¿Para qué necesita de Cristo? Cuando alguna persona me dice, pastor, es que yo cuando me bautice quiero ser bueno, ¿para qué vienes a la iglesia? Aquí a la iglesia venimos lo que no podemos. Nos bautizamos lo que no podemos ser buenos. Si tú puedes ser bueno sin Cristo, ¿para qué vienes a la iglesia? Dice la Biblia en Salmo 14, no hay justo ni aún uno. Eso no existe. Nos entregamos al Señor por fe. Y el día sábado nos recuerda que la salvación, para ser salvo, no se puede hacer obra alguna.
Es la gracia de Cristo lo que nos da la salvación. Y entonces las obras, ¿dónde quedan, pastor? Las obras son consecuencia de la fe. Las obras son el resultado de la presencia de Cristo en la vida. La obra fundamental del ser humano es reposar. Y aquí entramos a otro punto, ¿no? ¿Y eso qué es, pastor? Aquí hay unas hamacas sabrosas en Tabasco, ¿eh? Y cuando te encuentras al tabasqueño en la tarde en su hamaca reposando, está reposando y nomás se mece de un lado a otro. Quiero decirle que yo le tengo miedo a las hamacas, porque un día una hamaca me dio una desconocida y me tumbó, pero bien tumbado, me dio 2 vueltas así y allá salía volando yo. No sabía usar la hamaca, me senté y allá fui a dar. Y lo que más coraje me dio que la hermana donde estaba yo se carcajeó a más no poder, en vez de ayudarme, le dije yo. Oiga, le dije, me he caído y usted en vez de ayudarme, no, pues casi lloraba de la risa la mujer, le dije yo. Me dice que ha sido muy gracioso, pastor. Sí, le dije yo, pero me di bien dado acá atrás. ¿Es eso reposar? Tirarse un clavado en una hamaca o en una camita. Hasta camión, suena como camión de bajada el hermano. Eso no tiene nada que ver con la Biblia, con el descansar en la Biblia. Porque dice la Biblia que el Señor reposó en la semana de la creación. Y entonces el reposo de Dios, ¿en qué consistió? Dice la Biblia que Dios vio que todo lo que había hecho era ¿qué cosa? Bueno, muy bueno. Eso es reposar, contemplar la obra creadora, libertadora y redentora de Dios. O sea que tirarte un clavado en la hamaca no es cumplir el mandamiento bíblico. Eso está bien, hermano, no es un pecado. Sobre todo si estás cansado, ¿no? Pero no te pases nada más. Pero reposar bíblicamente hablando tiene que ver con contemplar la obra de Dios. ¿Cómo contemplas la obra de Dios? Aquí en la iglesia. En este momento estamos contemplando la obra del Señor a través de la reflexión bíblica, a través de la adoración contemplamos la obra de Dios. En la naturaleza, aquí sobran lugares alucinantes para ver la obra poderosa de Dios. Nosotros no somos salvos por obras, somos salvos por fe. Qué difícil es entender eso a varios sectores de la iglesia. Somos salvos porque el Señor nos da su gracia. No olviden eso, hermanos. Ustedes son buenas personas. Tienen unas formas de expresar la fe extraordinarias. Pero no pierdan de vista que la salvación es por gracia de Dios. Porque si no se van a hacer legalistas. Una expresión que en otros lugares del mundo destruye la estabilidad emocional de la iglesia. Incluso se llega a convertir en una patología. Y mis queridos hermanos, el día sábado es una señal también de adoración. Dice Éxodo 28, acuérdate del día sábado, ¿para qué? Es para santificar. A mucha gente se le olvida esta parte, ¿eh? El sábado es para adorar. Es para adorar, básicamente es un mandamiento para que adores a Dios. Acuérdate del día sábado para separar para un uso sagrado. El sábado no es para otra cosa, sino para adorar. ¿Tú quieres saber si guardas el sábado o no lo guardas? Yo te pregunto a ti, ¿has adorado a Dios este día? No, pastor, que me he ido a la iglesia a dormir. Algún pecador ahí hasta se acomoda, hermano. Nomás le falta la almohada en la iglesia. ¿Eso es adorar a Dios? No. Otro hermano va a la iglesia a mirar los calcetines del pastor. Pero mira qué calcetines trae aquel. Pero mira el otro que trae. Mira qué trae aquel. Y eso es, no, pero que yo fui a la iglesia. No me importa que hayas venido a la iglesia. La pregunta es, ¿has adorado? Si tú no adoras, escucha esto. Si tú no adoras, tú no guardas el sábado. Amén. Como que ya la gente no la ha convencido, ¿eh? Si tú no adoras, tú no guardas el sábado. Aunque estés aquí, con el cuerpo en el templo, con la cabeza llena de pájaros, pensando en otra cosa.
La iglesia es para que adores, hermano. Amén. Ven a adorar a Dios. Ven a cantar al Señor. Deja el cacharro ahí, whatsappeando todo. Déjalo ahí en paz. Debería haber aquí en la iglesia una zona como un buzón para guardar los WhatsApp, los cacharros ahí, los celulares. ¿Cómo distrae la gente con eso? Si no lo sabes controlar, déjalo en paz, hombre. Adora a Dios. Vente dispuesto a devolver tu diezmo, a dar tus ofrendas, a concentrarte en la palabra de Dios. No es que estés sentado, es que adores a Dios. Por eso, una vez más, hoy has adorado a Dios. Si tú no adoras a Dios, no estás guardando el sábado. Dice la gente, yo guardo el sábado, pastor, yo no compro tortillas, yo no compro esto, yo no voy acá, yo no voy acá. Escucha, déjame decirte algo. A Dios no le importa lo que tú no haces en sábado. A Dios le importa lo que tú haces en sábado. Una vez más la pregunta, ¿adoras a Dios en sábado? Es que yo no compré tortillas. ¿Qué? ¿La tortilla te hizo crecer o no te hizo crecer? ¿Has adorado a Dios? Que yo no vi esto, que yo no vi aquello, que no me monté aquí, no me monté allá. ¿Qué? Has adorado a Dios. Porque santificar es separar para un uso sagrado. Y el sábado es para adorar. Es necesario educarnos en la cuestión de la adoración. Es necesario. Estamos hechos un lío en la cuestión de la adoración. Pero queridos hermanos, dice el diccionario bíblico adventista que adoración es una actitud de reverencia, honor, devoción, adoración que señalan adecuadamente las relaciones entre seres creados y su creador. El sábado tiene varias señales, varias razones de ser. Yo culmino con esta, que no es la última, pero por lo menos aquí termino. El sábado es señal de continuidad divina. Es decir, el día sábado nos recuerda que la palabra de Dios y las promesas no cambian. Dice Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, la palabra de Dios no se puede cambiar el día santo. No es que antes era el sábado, hoy es el domingo. ¿Tú sabes las implicaciones teológicas que tiene eso? Solo pensarlo, solo decirlo, destruye la teología cristiana. Porque dice la Biblia que Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Es el mismo, Dios no va a cambiar. El día sábado es señal de que Dios sigue ahí, siendo el mismo. Y si Dios es el mismo, sus promesas del pasado siguen siendo aplicables en el siglo XXI. Cuando dice la Biblia en en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Eso se lo dijo Josué, pero me lo dice a mí hoy en el 2022. Porque no ha cambiado. Porque es la misma forma de salvación. Porque es el mismo Dios amoroso que no ha cambiado y que se mantiene constantemente. Por eso el día sábado, cada séptimo día me recuerda y me dice, hijo, yo no he cambiado. Sigo siendo el mismo. No he cambiado mi método de salvación, ni he cambiado mis promesas, siguen siendo para ti. Y mis queridos hermanos, nosotros tenemos que aprender que detrás de un mandamiento hay razones. Dios no es un ser caprichoso que te dice, no hagas esto, no hagas aquello. No se limite en eso, sobre todo si tiene niños. Si tiene jovencitos, enséñeles a amar al Padre Celestial y a su gracia. Enséñeles a mirar el día santo
como una bendición, como un momento especial con el Señor, necesario para la salvación, que al final del tiempo es un elemento fundamental en la historia de la salvación. El día sábado nos recuerda, como conclusión, de que somos creación de Dios. Esta mañana estamos recordando que Dios nos hizo. Ni tú ni yo somos accidentes biológicos. Ni tú ni yo estamos huérfanos en este mundo, que si papá o mamá no está o nos abandonó, no lo conocimos. Nosotros tenemos un Padre Celestial, todos. Nosotros hemos venido aquí esta mañana a recordar que tenemos un Dios de amor que nos da un destino. Y en esta mañana recordamos que en este mundo no está el garete, está en las manos del Padre Celestial. Hoy es sábado, queridos hermanos. Hoy es día de libertad. Amén. Traemos una congoja, traemos un problema. No me lo vengas a decir a mí, no lo vayas a decir al pastor. Los pastores no tenemos que estar escuchando la confesión de la hermandad. Vaya con el Padre Celestial. Solo con Él. Y allá revele y allá diga todo lo que trae adentro. Que Él lo va a escuchar y lo va a sanar. Y le va a dar libertad. Trae un padecimiento, un dolor. Hoy es el día de la libertad. No lo dejes pasar, hermano. Hoy es el día que nos recuerda que somos salvos por fe en Cristo, porque no podemos hacer obra alguna para ser salvos. No podemos hacer obra alguna. Nosotros no somos salvos por obra, somos salvos por fe en Cristo Jesús. No hay otro nombre para ser salvos. Y el día de hoy lo aceptamos como Salvador personal. Y si recordamos que Dios nos ama cuando nos portamos bien y no nos deja de amar cuando nos portamos mal. Mis queridos hermanos, el día de hoy recordamos que hemos venido a adorar a Dios. A la iglesia hay que venir a adorar a Dios. Ese es el centro, el objetivo básico de la adoración. Y finalmente, este día recordamos que servimos a un Dios cuya misericordia es constante, que no ha cambiado, que a lo largo de la historia se manifiesta como un Dios extraordinario y salvador. Ese es el Dios en el que creemos. Por eso este día es tan especial. Por eso este día no se puede limitar a una serie de restricciones irracionales. Por eso nosotros no podemos reducir el sábado a una prohibición caprichosa. Nosotros tenemos que mirar el día santo como la palabra de Dios lo presenta, una enorme bendición para todos nosotros. Que el Señor los bendiga a todos y que cada uno pueda adquirir y asumir las bendiciones que tiene el día santo del Señor. Feliz sábado.